Diga. Señora Tamara, hola, ya estuve aquí. Soy Olenikov, capitán de policía. ¿Qué necesita? Dígame, Varia apareció por su casa. Ella está aquí. De acuerdo, voy para allá. Hola, ¿me oye? Voy para allá. ¿Para qué? A recoger a la niña. ¿Por qué? Ella está con su familia y no se la daremos a nadie. Señora Tamara, entiende que la buscan, ¿cierto? Podemos hablar de retener a la fuerza a un niño. Lo que entiendo es que ella ya está en casa. Pero el tribunal o las autoridades tutelares aún deben aclarar por qué se escapó de su padrastro. No entregaremos la niña a nadie. ¿Es él? No quiero contestar el teléfono. Razonable. Te escapaste. Pero te lo explicaré todo ahora. Estamos hablando de la vida de un niño. Lo entiendo, no es tu hijo. Pero si no nos ayudas, no se salvará. Por favor, atienda el teléfono, te lo ruego. Hola, Alena. Sí, Dima. Sí, entiendo que todo esto es terrible. Suena terrible. Pero simplemente no tengo a nadie más a quien recurrir. Te conté que Sveta estaba teniendo problemas con su embarazo. Pero todo resultó mucho peor de lo que esperábamos y necesitaba cirugía urgente, muy compleja y costosa. Vendí todo lo que pude, pero todavía no tengo suficiente dinero y no sé a quién recurrir. Está bien, Dima. Gracias, gracias. Entonces a las 5 en el café, ¿no? Llegaré a un acuerdo con el notario. Está bien. ¿Qué huele tan bien? Vaya. Costia. Necesitamos hablar. Siéntate. Quédate aquí. Bueno, ¿qué sucedió? Dejemos que la niña se quede. No entiendo. Nosotros nunca quisimos hijos. Recuerdo que tú misma decías que solo causan problemas. Pero ahora no pienso eso. Nos sentimos bien con ella. Y no estás en casa todo el tiempo. Ella es familia. No, espera. Ella tiene padre. No es su padre, sino un padrastro, del cual ella huyó. Entonces, si la lastimó, será más fácil para nosotros llevárnosla. Sí, sí. Por favor, te lo ruego. De acuerdo. Si es como dices, vamos a intentarlo. Pero creo que habrá muchos problemas. No lo sabrá. No lo sabrá. Solo tenemos que interrogarla como es debido y grabarlo en video. ¿Dónde está mi pasaporte? ¿Qué te dijo? No importa. Tengo que ayudarlo. O mejor dicho, a ellos. No digo que no debas ayudar. Después de todo, no es asunto mío. Exacto. Aún así me pregunto qué te dijo. Su hijo necesita una cirugía intrauterina compleja, costosa y muy urgente. No puedo negarme a ayudarlo. Creo que la vida de un niño es más importante que mi apartamento. No tienes que negarte, solo tienes que pensarlo. ¿Qué hay que pensar?
Quizás puedas ayudar de otra manera. ¿Cómo cuál? Creo que existen cuotas para este tipo de operaciones. Deberíamos llamar a los médicos y consultar. ¿Hay a quién consultar? ¿Alguien a quien llamar? Sí, lo hay. Varia. Por favor, siéntate. Varia, dinos, ¿quieres quedarte con nosotros? Sí. Entonces debes contarnos la verdad. Todo lo que te sucedió, porque... Nosotros necesitamos esto para protegerte, ¿entiendes? Sí. Muy Bueno. bien. Empecemos. De acuerdo. Adelante. Yo me peleé con mi padrastro. Entonces, Entonces me escapé de casa. Pasé la noche en un almacén. Vi un asesinato y ahora me persiguen unos bandidos. ¿Yo dije algo mal? Todo lo que dije es verdad. ¿Quieres algo? No, gracias. Bueno, entonces ahora vamos directo al notario, ¿de acuerdo? Ya está todo preparado. Entraremos, firmamos y eso es todo. No será mucho tiempo. ¿Sabes qué descubrí? Me lo dices luego. Ahora tenemos poco tiempo. Escucha, ¿recuerdas al médico que me trató por infertilidad? Lo recuerdo, ¿y qué? Según él, tales casos se ajustan a la cuota estatal y no necesitas pagar dinero. ¿Entiendes cuánto tiempo tienes que esperar para obtener esa cuota? Hay gente que ha esperado durante años. Dice que se puede hacer de inmediato. Él habla, ellos hablan, todos dicen algo. Luego pedirán dinero en un sobre. La operación se hará de alguna manera, no importa quién. Entiéndelo, ya acordé todo. Esta es una clínica muy bien pagada, con un maravilloso doctor con PhD. Y este es un profesor académico. Esta es su rama. No hay uno mejor y está esperando nuestra llamada. ¿Lo entiendes? Eres demasiado tacaña para vender tu apartamento, eso es todo. Dima, ¿por qué dices ¿Qué por eso? qué? Porque eres una criatura sin alma, no tienes corazón. La gente tiene un problema y a ti no te importa. No sientes ninguna empatía, ¿entiendes ahora por qué no podría vivir con una persona como tú? Dima. Déjame en paz. Te dije que habría problemas. ¿Lo recuerdas? No tengo idea de qué hacer ahora. algo se nos ocurrirá. ¿Qué vamos a hacer? Dime. ¿Qué se nos puede ocurrir? ¿No entiendes que esto no es un simple problema como un resfrío? Bueno, no podemos dejar a la chica en esta posición. La cuestión no es si la dejamos o no. La pregunta es cómo la protegemos. ¿Cómo? Exacto. Llamemos a la policía. Pero... Sin peros. Sin peros. ¿Cómo te fue? Los hombres son unos idiotas. Él me utilizó. ¿Acaso no tiene conciencia? ¿Cómo se miente sobre la salud de un niño? Esto es horroroso. Algunas personas no tienen frenos y no todos somos idiotas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tal si te invito a una cita? ¿Para defender la reputación de la otra mitad de la humanidad? ¿Tú? ¿Cómo si ni siquiera puedes salir de tu habitación? Bueno, será la cena más segura. ¿Cena? ¿Quién cocinará la comida? En este caso, la otra mitad de la humanidad es impotente. Sí, una será a favor de las mujeres. Así que sigue defendiendo a los hombres todo lo que quieras. ¿Eso es un sí?
Bueno, me parece bien. 1 a 1. Oleinikov, el acuerdo se cerrará mañana. ¿Qué ocurre con tu parte del contrato? No puedo decir nada todavía, hay poco tiempo. Oleinikov, el acuerdo se cerrará mañana o no se cerrará. ¿Ya estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. ¡Qué maravilla! ¿Sabes? Realmente me gustaría cortejarte ahora. Traerte una silla, servirte un poco de vino. Desafortunadamente, eso es imposible. 2-0 a mi favor. ¿Está bien? Que así sea. Buen provecho. Gracias. Igualmente. ¿Por qué no te casaste? ¿O sí lo hiciste? Casi ocurre. De alguna manera. Y sucedió todo esto y... ¿Sigues preocupado? Lo estaba. Hasta que te conocí. Eso es bonito, pero no nos conocemos. Yo ya te vi. ¿En serio? Sí. Varias veces. Por la ventana. ¿Significa que me espiabas? Eso no es decente. ¿Quién te crió así? Fui criado por gente maravillosa. Ahora ya no están. El abuelo era vicealmirante y papá fue un héroe militar. Mamá era mi mamá. Eran personas maravillosas, maravillosas. Y aquí estoy. Lo lamento mucho. Estás completamente solo. No, no estoy solo. Ahora ya no estoy solo. Estoy contigo. Estoy cenando. ¿Qué cambio? ¿Sabes? Realmente me gustaría estar más cerca de ti. ¿Lo intentamos? ¿Está bien? No tengas miedo, yo te ayudaré. ¿Cómo? No soy profesional, pero escuché muchas conferencias sobre psicología. Intenta imaginar que estás en un lugar mucho más seguro para ti. Vamos. Sí. Ahora extiende los límites de esto hasta el pasillo. Aún no funciona. Concéntrate. Cierra los ojos. ¿Están cerrados? Sí. ¿Resultó? No. No funciona. Bueno, está bien. Lo intentaremos de nuevo en otro momento. Está bien. Gracias.
¿Y este lugar? Me pregunto para qué vine. Esperemos a ver. Hola, Varia. ¿Cómo estás? No tengas miedo, este hombre es de la policía. Él nos ayudará a protegerte. Te prometo que si te portas bien, todos estarán a salvo. Me llevaré a la niña. Debe testificar y describir a los criminales. ¿Estás seguro de que esto es necesario? Claro que estoy seguro de eso. Una niña en esta situación, ¿dónde estará más segura, aquí o con la policía? Deberíamos ir con ella. Amara. No, todavía no es necesario. Tiene mi número de teléfono. Llámeme cuando quiera. Y esto lo guardaré por ahora. Bien, ya nos vamos. Ya sabe que puede llamarme. Ven. Dios, no puede ser. ¿Qué sucedió? He recibido un mensaje de Varia. ¿Qué dice? Una palabra, ayuda. Ella está con su familia. Creo que tiene problemas. Tenemos que hacer algo. Voy para allá. Espera, no te apresures, tienes que pensar. No hay tiempo de pensar. ¿Y si está con su padrastro? Es aún peor entonces.
Vitalik, sí, lo entiendo. Comprendo que me estás haciendo un gran favor, pero ni siquiera es la mitad del costo. Te lo ruego, por favor, dame al menos 100 más. Bueno, te aseguro que no te arrepentirás, amigo. No puedo. Ya estoy muy endeudado. 200,000 por amistad. Gracias, amigo. Sí, está bien. Sí, cariño. Yo también te extrañaré mucho. Bueno, adiós. Le escucho. ¿Quién es? Hola. Estoy buscando a Varia. Aquí no está Varia. Disculpe la insistencia, pero... Recibí un mensaje de ella pidiendo mi ayuda. Escuche, no la conozco, pero Varia está bien. ¿Se la llevó su padrastro? No, mejor aún. ¿Cómo que mejor? Un policía se la llevó. ¿Qué policía? ¿Sabe su apellido? Creo que Olenikov es capitán. Bien, que tenga buen día. Adelante. Ponte cómoda. ¿Por qué estamos aquí? Siéntate. Porque este lugar es más seguro para ti. ¿Entiendes? Por favor, quédate aquí. Ya vengo. ¿Sí? ¿Encontraste a la niña? Su familia no la tiene. Iré a la policía para averiguar la dirección del padrastro. Bien, buena suerte. Gracias. Comisaría de policía. ¿Sí? Hola. Tienes que ayudarme. ¿Me recuerdas? Por supuesto, ¿cómo podría olvidarte? ¿Cuál es el problema? La niña desaparecida, Varia. ¿Tienes alguna noticia de ella? La vi, pero ahora no puedo encontrarla. ¿Dónde la viste? Bueno, se supone que está ahora con el capitán Olenikov. Es de estatura media y escalda. Sí, lo conozco. No puedo comunicarme con él. No te alarmes, Olenikov es un buen policía. Si la chica está con él, entonces no hay de qué preocuparse. Bien, entonces necesito algo más. Dame información sobre el padrastro. ¿Sabes que no puedo ayudarte con eso?
Me ayudaste una vez porque es difícil ahora. Por favor. Toma, léelo. Leíste esa información, no te lo dije. De acuerdo. Se busca niña desaparecida. Sí, dígame. Hola, le estoy llamando por Varia. ¿Qué sabe de ella? ¿Está con usted? Esperaba que estuviera con usted. ¿Quién es usted? Yo la vi hace un tiempo. ¿Ella está bien? Si nos vemos, se lo cuento todo, señor. Estoy en mi casa. La espero aquí. Deme su dirección e iré para allá. No. ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo, dije! ¿Puedes darme la contraseña? Tengo ganas de conocer a ese amigo tuyo. ¿Presiono el número 2 o lo desbloquearás tú misma? ¡Idiota! ¿Idiota? Ahí lo tienes. Se dañó la pantalla. ¿Qué estás haciendo, idiota? No solo eres un perdedor, también eres un gran imbécil. Si no fueras la madre de mi hijo, ¿sabes a dónde irías ahora? ¡Cállate de una vez! ¿Vas a decirme lo que tengo que hacer en mi casa? Muy bien. Ya se fue. ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Quién eres tú para hacer preguntas aquí? Soy bibliotecaria. Conozco a Varia. Bibliotecaria. ¿No sabes que ella se escapó? Lo sé, la estoy buscando. Entonces la encontró. ¿Cómo que la encontró? Misha estuvo gritando muy fuerte por toda la entrada. ¿Qué gritaba exactamente? ¿Qué crees? Pues que encontraron a su hija. Es un buen hombre. Últimamente le han sucedido muchas cosas. Incluso llamé 2 veces a una ambulancia. ¿Dónde está él ahora? Bueno, ¿cómo puedo saberlo? Probablemente en la policía.